Muy buenos días, chicos. Bueno, el día de hoy, pues propiamente nosotros ya tenemos como las bases de cómo terminar nuestra instalación eléctrica. El diseño eléctrico no solo consta de colocar todos los receptores y dispositivos eléctricos, que eso ya lo hicimos. Recuerden que fue la primera, propiamente nuestra primera clase, reconocer los símbolos, pero sobre todo poderlos colocar en una instalación. Ya nosotros ya los colocamos. Varios de ustedes ya me mandaron su avance y por ahí algunas revisiones. No olviden, dense cuenta cuál es el apagador sencillo, que es el que solo tiene dos puntitos, apagador de escalera 3, apagador de paso 4. Bueno, después de eso, ya que tenemos esto, viene una parte fundamental que es la separación en circuitos. Sí o sí, para separar en circuitos hay que denotarlo. No olviden, varios de los avances les hizo falta. Debe de denotarlo en cada uno de los receptores, es decir, lo que consume, circuito 6, circuito 6, circuito 6, 6, 6, 6, según corresponda a cada uno de los elementos. Por ejemplo, acá igual, aquí tiene C5, C5, por lo mismo, para saber exactamente con qué circuito y con qué alimentación se va a tener. Aparte de estas dos situaciones, vamos a tener un cuadro de cargas. Ahí está. El cuadro de cargas es la representación viva de cómo se dieron estos circuitos, cada uno cuál es lo que está protegiendo. Por ejemplo, el circuito 1 está protegiendo una salida a centro, un spot, un arbotante sencillo, tres contactos sencillos, tres contactos dobles, y eso nos va permitiendo también conocer la carga. La carga, al dividirlo entre el voltaje, se vuelve corriente y nos permite ahora poder determinar el calibre e interruptor. Bueno, ya con eso nosotros también sacamos la carga total instalada. Sabemos, dependiendo de este valor de la demanda máxima, si puede ser monofásica, bifásica o trifásica, y dependiendo de eso, si es monofásica, pues no hay mayor problema, pero si es bifásica y trifásica, tengo que hacer un balanceo de cargas entre dos fases o incluso hasta tres fases si fuera trifásica. Determino mi corriente total, mi corriente total por fase, mi corriente máxima por fase y calibre e interruptor generales, que precisamente eso me permite hacer mi diagrama unifilar. Pero el día de hoy pues, nos vamos a dedicar a ver cómo vamos a hacer las conexiones. Bueno, existen dos métodos, no dos métodos, dos formas de representarlo. La forma más común es que todo vaya en el mismo plano. Sin embargo, hoy existe lo que se conoce como sistema convencional. Está el tradicional y el convencional. Ambos son válidos. O en el sistema tradicional todo va en el mismo plano, es decir, sacamos una línea y todo lo que sea con la misma línea, vamos a una lámpara y de ahí vamos sacando hacia todo el circuito y viceversa, así vamos sacando para cada uno de los circuitos. Y en el convencional separamos a los circuitos visualmente, hacemos dos representaciones del mismo plano, es decir, en una vamos a colocar únicamente la conexión de lámparas y en otra toda la de contactos. Hoy, para que vayamos teniendo más claro, vamos a hacer esa, la segunda. Vamos a hacer en un plano únicamente cómo se conectarían las lámparas y en otro plano, así en otro par de plantas, vamos a ver cómo se conectarían todos los contactos. Entonces, pues no hay más que iniciar. ¿Cómo vamos a saber y cómo vamos a conectar? Hablando de cómo vamos a conectar una lámpara, este es un foco, jóvenes. Este foco, para que pueda funcionar, tiene que llegarle dos cables. Un cable que llegue con energía y un cable que lleve con neutro. Es decir, uno que lleve y uno que genere esta diferencia de potencial. Para poder lograr esto, entonces, por toda nuestra instalación, por toda la instalación, deberá de haber en toda la instalación la tubería y en la tubería deberá de ir cables de alimentación. Estos cables de alimentación que son todos son los cables
que deben de llevar la energía a todos los diferentes aparatos. ¿Y qué van a hacer? Va a ser un cable va a ser representado por la fase, un cable va a ser representado por el neutro y otro por la tierra. Es decir, en total, ¿cuántos cables vamos a tener? Vamos a tener 3 cables, fase, neutro y tierra. Esos son los 3 cables que vamos a tener. ¿Qué calibre vamos a tener? Aquí es importante. ¿Con qué calibre le vamos a poner? El calibre depende directamente de nuestro cuadro de cargas. En este caso, todos los calibres se pueden dar cuenta, son calibre 12, todos, 12, 12, 12. Entonces no hay ningún problema. Aquí la ventaja que vamos a tener es que la alimentación para toda nuestra instalación va a ser calibre 12 para fase, calibre 12 para neutro y calibre 14 para tierra. Pero esto, ¿cómo se representa? Vamos a poner la línea de la tubería, como ya lo denoté, y le vamos a poner esta leyenda. 2 cables son del 12, 2 del 12, que son estos dos, y un cable más es del 14, pero este me va a servir como elemento a tierra. Y esa es la leyenda que representa precisamente esto, que tengo un cable de fase para un calibre 12 como fase, un calibre 12 como neutro y un calibre 14 como tierra. Esos serían los cables de alimentación. Bueno, y con esto pues vamos a iniciar. ¿Cómo iniciar? Tenemos nuestro centro de carga, entonces lo que podemos hacer es, vamos a unir todas las lámparas. Salgo del centro de carga, lo estoy representando con una línea curva. ¿Por qué? Porque recuerden que la línea curva representa que va a ir, según mi simbología, no sé, creo que ya lo había colocado acá. No, me falta aquí me falta tubería todavía. Este símbolo significa tubería por losa o por losa o muro, y una línea segmentada pero recta significa tubería por piso. Ahí está. Entonces vamos a ir representando con estos dos toda nuestra tubería. Entonces vuelvo a plantearlo. Ahí está. Salgo del centro de carga a la primera lámpara. De la primera lámpara, pues lo junto con la segunda. Entre esta y esta, estoy juntando todas las primeras lámparas del primer circuito, si se dan cuenta. Y ya, porque esas ya son del segundo circuito. También debo de conectarlo a qué cosa, a sus apagadores, al apagador de A. Tengo que conectarlo a cada uno de sus apagadores correspondientes, ¿sí? Por ejemplo, de acá de esta lámpara C, debo de conectarlo a su apagador, y de la lámpara B, igual a su apagador. Ahí está. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda. No, Inge. No, bueno, No, entonces, ninguna, por el momento no. ok, entonces en toda la conexión entre lámparas vamos a poner la misma alimentación. Es decir, vamos a ir colocando 2 del 12 y uno del 14 como tierra. De entre lámpara y lámpara, nuevamente, 2 del 12 y uno del 14 como tierra. Lámpara a lámpara, 2 del 12 y uno del 14 como tierra. Ahí está. Ya lo hicimos, si se dan cuenta, entre del centro de carga a la primera, a la segunda y a la tercera, todas las lámparas tienen la misma alimentación. Ahí está. Porque eso tiene que ir sí por sí. No significa que no vamos a agregar algún cable, pero estamos colocando los cables mínimos que vamos a tener. Bueno, ahora vamos con los apagadores, que si se dan cuenta están vacíos, no sabemos qué cables van a llevar. Bueno, los apagadores dependen directamente de del tipo de apagador que vamos a tener. Si nosotros vamos a tener un apagador sencillo se conecta con dos cables. Un cable es el cable de fase y el otro cable es el de regreso. ¿Qué es lo que pasa? Este apagador sencillo,
Viene la energía por el cable de fase, se aplasta, uno lo aplasta, uno hace esto, literalmente, y cierra el circuito y automáticamente la energía pasa de este al otro cable y se va al foco. Entonces, pero ¿cuántos cables están conectados en sí? El apagador sencillo, si se dan cuenta, están conectados dos cables, fase y regreso. Un apagador por normativa, en teoría, estos deben de aguantar hasta 10 amperes. 10 amperes por normativa. Sin embargo, pues, número uno, es muy pocas marcas realmente logran que sí tengan esa calidad de 10 amperes. Y lo recomendable es que trabajen más o menos al 60%, es decir, unos 600, 10 amperes, estaríamos hablando de más o menos 1250 watts, pero entonces lo pueden trabajar a un 60%, más o menos unos 700 watts, más o menos por cada apagador. Para que me entiendan, un apagador puede controlar hasta más o menos de 5 hasta 7 lámparas, pero sería lo máximo. La recomendación que sea 3 o 4 lámparas por apagador. Bueno, entonces, fase y regreso. ¿Y qué calibre van a hacer? Por lo mismo, como máximo pueden llevar 10 amperes, vamos a ocupar dos del calibre 14. ¿Por qué del calibre 14? Voy a regresar a esta tablita que se puesto por acá. Un calibre 14, ¿cuántos amperes soporta? Un calibre 14 soporta 10 amperes. ¿Y cuánto aguanta un apagador? 10 amperes, entonces va a ser suficiente con que le pongamos un calibre 14 para poderlo soportar. ¿Existen apagadores especiales? Sí, pero pues va a requerir también un cableado un poco más grueso, es decir, calibre 2. En este caso, como son apagadores sencillos de los normales, con calibre 14 va a ser más que suficiente. Entonces, mientras que nosotros tengamos apagadores sencillos, es decir, de los que tienen dos puntitos, vamos a estarle mandando dos cables. Dos del 14 y de allá para acá, otra vez, dos del 14. Ahí está. ¿Dudas con el apagador sencillo, jóvenes? No creo, Chicos, profe. ¿mande? No creo. ¿No creo? Ok. Bueno, vamos ahora con el apagador de escalera. En el apagador escalera funciona, bueno, número uno, las reglamentaciones no son lo mismo. Los apagadores, recuerden, lo máximo que soportan son 10 amperes. Vamos a poner aquí. Los apagadores máximo son 10 amperes, pero la recomendación es que más o menos trabajen de 5 a 6 amperes, porque si no, después se van quemando, se empieza a ver que ya no, que como que sacaran pequeñas chispas, por eso la recomendación es nunca llevarlo al máximo. Ahí está. El siguiente apagador es el apagador de 3 vías o también conocido como apagador de tipo escalera. El apagador de escalera, si se dan cuenta, tiene 3 puntitos porque en realidad le vamos a conectar 3 cables. Vamos a conectarle 3 cables. Fase, neutro y en el centro va a ir el cable de regreso. Como vamos a colocar dos, estos cables van a ser los dos regresos son los que se van a conectar directamente al foco. Es la forma más común de hacerla. Entonces, si se dan cuenta, tengo fase, neutro y regreso. ¿Cuántos cables le voy a conectar? Le voy a conectar 3 cables y como todos aguantan máximo 10, van a ser 3 cables del 14. Entonces, todos los que se estén de esta misma manera, lo voy a hacer de esta manera. De acá para acá, 3 del 14 y de acá para acá, 3 del 14. Ahí está. Y para el caso del circuito 1, entonces, yo ya tengo todo el circuito 1 preestablecido con con las tuberías y la cantidad de cable y cableado que va a ir en cada una de ellas. Ajá. Gracias, Mark, por esa observación. Todos estos apagadores sencillos
Pueden checar la normativa NMX para apagadores y dicen que lo máximo que van a soportar son 10 amperes. Existen algunos especiales, pero los comunes de cualquier marca, Viticino, marca Lux, marca Zultec, etcétera, ¿qué es Ilux también igual? Todos ellos deben ser por normativa de 10 amperes, pero pues realmente difícilmente los fabricantes logran tenerlo o que tenga una cantidad de vida larga con trabajando a 10 amperes. La recomendación es que trabajen a una menor carga. ¿Qué tanto la menor carga? Pues puede ser de 5 a 6 amperes y 5 a 6 amperes para que lo tengan claro jóvenes y se entienda, es que 10 amperes, si multiplican por 125, 1200 watts. Si multiplican 5 por 125, estaríamos hablando de 625. Más o menos estaríamos hablando aquí de 700 watts, para que ustedes tengan una idea. Trabajarlo a más o menos 700 watts, unos 7 focos máximo, para colocarlos con el mismo apagador. ¿Y con qué calibre? Recuerden que el calibre 14 tiene una máxima de resistencia de 10 amperes, así que ahí no hay mayor problema. Sí, claro, si ustedes van a comprar un apagador con mayor carga o va a representar, van a tener más elementos, recomendación, calibre 12. No sé si por ahí va tu pregunta, Elmar. Bueno, para que se entienda claro, a ver, este es mi centro de carga, estamos hablando del circuito 1, sale de la pastilla, los alimentadores sale, esta es la fase, la pastilla, y aquí hay una barrita donde se conectan, este es el cable de neutro, y también está por acá el de tierra, ahí está, salen los tres, calibre 12 y este es 14. Entonces ya dijimos dos del 12 y uno del 14. Estos tres cables funcionan como si fueran los tubos. Dos del 12 y uno del 14. Bueno, ahí va. Estos tres cables nos sirven para la alimentación. Van de lámpara a lámpara o de contacto a contacto. Pero ya para que yo pueda, así, utilizo de lámpara a lámpara, no significa que ya con eso se va a prender la lámpara, sino que estoy ocupando las tuberías que van de caja a caja para llevar la alimentación. Pero para que esta lámpara se prenda, lo que está pasando realmente es esto. Ocupo la caja de la lámpara para llevar estos cables, pero para poder prender y apagar este foco, ahí está cargando, para poder prender y apagar este foco, entonces yo bajo una tubería hacia el apagador y el apagador, ¿qué hace? Jalo un cable, lo conecto acá y le mando un cable acá y otro cable y automáticamente se jala otro cable de acá. Pero estos dos cables pues ya no van a ser tan gruesos, ya solo van a ser los dos del 14 que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ya solo estamos controlando qué cosa, una lámpara, pero en sí estos cables no están llevando la energía para una lámpara, sino para todo el circuito, por eso deben ser más gruesos. Y esos ya pueden ser más delgados porque solo es el control de pocos elementos. No sé si está más claro de esta manera, Elmar. Sí, aquí ya. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces vamos con la contraparte. Vamos con la alimentación de los contactos. Para la alimentación de los contactos, lo voy a hacer separado para que se vea más claro. Para la alimentación de los contactos son sencillos, si son dobles o si son especiales, como me van a decir la diferencia entre cada uno de estos. ¿Sí ese símbolo le puse? Sí, ahí está. Cualquiera de estos contactos, sencillos, dobles o especiales, como estamos teniendo acá, todos están normados por una situación. Están dentro de un circuito que ya tiene calibre. Como ya tenemos calibre, entonces nosotros vamos a mandarle
un cable, estos son muy sencillos de alimentar. Van a llevar un cable de alimentación y los cables de alimentación de estos dependen directamente del cuadro de cargas. Si el cuadro de cargas dice calibre 12, significa que van a ser 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. Y todos van a estar conectados de esta manera. Todos los contactos con este calibre y más que suficiente. 2 del 12 y 1 del 14 como tierra entre contactos. Si nuestro cuadro de cargas, dijera calibre número 10, que ahorita no tenemos, pero vamos a llegar a tener en algún momento, calibre número 10, ya no serían 2 del 12 y 1 del 14. Vamos a colocar 2 del 10 y 1 del 12. 2 del 10 porque son fase y neutro y 1 del 12 como tierra. Aún así, ahorita no es el caso. Ahorita tenemos como calibre más grueso para nuestros alimentadores por circuito del 12, 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. ¿Por qué 2 del 12? Porque un contacto tiene 3 partes. Tiene fase, que es la patilla chiquita, la patilla grande es el neutro y esa que parece como boca o ranura inferior, tierra. Estos dos calibre 12 y este calibre 14. Entonces, pues voy a hacer mi alimentación. Recordando mi simbología, si pongo una línea curva, significa que va por muro o por losa, y si pongo una línea recta punteada, significa que va por piso. Entonces, salgo de mi centro de carga, conecto al primer apagado, al primer contacto, al segundo contacto. Voy a aprovechar voy a aprovechar de este contacto a este contacto, voy a ponerlo por piso. Ahí está. Ahí está, por piso. Y recuerden que es una línea del tipo punteada. Entonces, la voy a puntear. Recuerden que aquí no me afecte nada porque tengo aparte, estas lámparas pues van en el techo, entonces no afecta más. Y el centro de carga va pegado al muro, entonces no estoy pasando nada así que cruzando arriba o entre medio. Entonces conecto otro contacto y otro contacto. Esta línea, si no la logran ver, la voy a pintar en amarillo, pero pues debe quedar representada en el mismo color. Ahí está, 1, 2 y 3. Y ya están conectados todos los contactos de esta cocina. Y como les dije, ¿qué es lo que va a llevar de cableado? La representación del cableado, pues va a ser para todas. Voy a poner el color negro que estaba ocupando. Para esto va a ir la leyenda 2 del 12 y 1 del 14 como tierra, 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. En esta línea punteada igual van a pasar 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. De acá para acá, nuevamente, 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. Y de acá para acá, 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. Y ya terminamos todos los contactos. Me gustaría escuchar sus dudas. Sí, eso es importante. Yo en el freno eléctrico le coloqué color amarillo para que se vea la tubería, pero debo representar el mismo color. Si lo estoy haciendo en negro. O en azul, todo en azul. Pero ya en la realidad, para poder instalar normalmente el cable de neutro normalmente es blanco y todos los demás son colores que se puedan observar. Rojo, negro, azul, para la fase. Repito, blanco para el neutro, colores vivos o negro, bueno, negro, rojo, azul para fase y el verde para tierra. Serían los colores que se ocuparían del cableado, principalmente en una instalación. Bueno, ya tenemos entonces nuestro circuito 1 terminado, tanto de contactos como de apagadores. Ahí está. Vamos ahora con nuestro circuito número 2. El circuito número 2, si se dan cuenta, está un poquito más disgregado,
pero vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo necesito, y aquí es importante, necesito llevar un cable, necesito llevar mis cables por una tubería, pero yo no puedo hacer todo esto, porque automáticamente, si se dan cuenta, voy a encontrarme con otras mangueras. Número uno. Aquí, si yo mando una manguera de mi centro de carga hasta esta lámpara, en el colado, pues yo me voy a encontrar con que se va a estar cruzando con otras mangueras, como esta o como esta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues no necesariamente tengo que mandar todo el cableado, toda esa manguera, tengo que ocupar esas mangueras o poner una manguera más para llevar la energía, sino lo que yo puedo hacer es muy sencillo, es utilizar la manguera ya existente, utilizar esta tubería, voy a ir repasando, esta tubería, para llevar el cable no solo de un circuito, sino para que en esta tubería pasen los cables del circuito 1 y los cables del circuito número 2. Ahí está. En esa tubería estarían pasando cables del circuito número 1 y por supuesto, entonces ya de acá yo sacaré una manguera para mandarlo para acá y ya solo mandaré los cables del circuito número 2. Entonces, pues voy a agarrar un cable de acá, perdón, un tubo de acá para acá y de esta manera me voy a alimentar de arranque. Recuerden, jóvenes, alimentación son 2 del 12 y 1 del 14. Entonces, en este tubo, como voy a mandar ahora las líneas tanto del circuito 1 como circuito 2, ya no solo deberán de estar 2 del 12 y 1 del 14. Deberán de haber otro paquete, deberá de haber un paquete para el circuito 1 y otro 2 del 12 y 1 del 14 como tierra, pero para el circuito número 2. Para evitar este tipo de cosas que yo coloque dobles leyendas, solo se va a colocar una leyenda. ¿Y esta leyenda cómo va a quedar entonces? Ya no será 2 del 12 y 1 del 14. Como van a ir para circuito 1 y circuito 2, entonces deberán de ir 4 del 12 y 2 del 14 como tierra. Ahí está. Si se dan cuenta, lo único que hice fue repetir la cantidad. Ahí está. Voy a estar mandando 4 del 12 y 2 del 14 como tierra. ¿Por qué está pasando esto? Porque van alimentadores del circuito 1 y circuito 2. Y ahora sí, ya llegó la energía hasta esta caja. De esta caja a esta caja ya solo mando lo que yo requiero. 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. Y ya llegué hasta acá. Ahora sí, hago lo mismo que hace ratito. Voy, voy mandando energía a las diferentes lámparas y apagadores. Entonces, este voy a mandarlo acá. Voy a mandar energía hacia esas lámparas. Recomendación, jóvenes, cuando tengamos jardín, es algo importante. Cuando tengamos jardín, intentemos a lo máximo no poner líneas que transgredan entre medio. Hay veces que es inevitable, pero se intenta buscar esa manera para que entre medio, porque después quieren plantar algo y se encuentra con la línea eléctrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues vamos a tener que mandarlo por muro. Salgo de mi caja y vamos a ocuparlo todo el por todo el muro. Profe, una pregunta. Mande. Ahí en esa tubería que saca por muro, ¿ahí sería por dentro o sería ya con tubo, de este tubo conduit? Ah, Del... no, se puede, se está ranurando, se ranura el muro, se ranura Ah, el ok. muro y ahí va la manguera por ranurar en el muro, ahogada en el Ah, bueno. concreto. ¿Sale? Ah, ya. Ahí está. Y listo. Sí. ¿Se dan cuenta? Ocupé. Me van a decir, pero es que no tienen que exactamente pasar por el muro, sino que aquí se entiende que estaba en el techo, sale el tubo, baja del techo, se mete al muro y se va por todo el muro hasta llegar a la lámpara. Para los que tengan dudas, vamos a intentarlo hacerlo tridimensional. Entonces, ahorita yo tengo, digamos, lo voy a poner de esta manera. Yo tengo la lámpara en un pequeño techo en esto. Aquí tengo yo mi caja. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Salió la manguera por losa. Como no tengo no toda la parte es losa, automáticamente lo más pronto posible hace la vuelta y se mete al muro. Y ya por muro es que va dando vueltas hasta llegar aquí a la caja donde voy a colocar qué cosa, mi arbotante.
Eso fue lo que pasó. Pero esta representación no necesariamente tengo que hacerla muy, ¿cuál sería la palabra? Seguir completamente el trazo, se puede representar de esta manera, se da a entender que estoy ocupando claramente, salí de mi losa y se acerca al muro y de ahí se va a dar vuelta por todo el muro. Ahí está. Y sigo la misma reglamentación, recuerden, entre lámparas y lámparas, calibre 2 del 12, 2 del 12 y 1 del 14 como tierra, entre lámpara y lámpara. Y los del apagador, apagador de acá para acá, 2, como es apagador sencillo, dense cuenta, apagador sencillo, 2 del 14, apagador sencillo, 2 del 14. Recuerden, el de 2 puntitos lleva 2 del 14, el de 3 puntitos, 3 del 14. Ahí está. Y ya tenemos entonces las lámparas. ¿Qué fue aquí lo que tuvimos que hacer? Entonces, como no podía yo mandar una manguera más porque iba a estorbar, ¿qué fue lo que hice? De vez de agregar los cables a eso, agregué a la manguera existente una manguera más y el cableado en la misma tubería anterior se mandó. Voy entonces a mis contactos. Voy a mis contactos aquí. Y mis contactos, se dan cuenta, están pues un poco retirados de. Y aquí viene entonces cómo empieza uno a cambiar nuestro diseño eléctrico. Aquí viene algo importante. Empieza a cambiar todo nuestro diseño eléctrico. Yo requiero mandar energía de centro de carga hacia este contacto. Entonces, al requerir mandar energía hasta este contacto, yo puedo mandarlo directo, siempre y cuando no se superen más o menos aproximadamente los 10 metros, y si no, pues estar ocupando las mismas cajas de otros elementos para poder llegar, como lo hicimos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ocupar las cajas de esto que ya teníamos para conectar nuestros contactos. Es decir, como aquí ya teníamos energía, yo aquí tranquilamente puedo jalar una manguera de mi centro de mi lámpara y utilizarla para mi contacto y de ahí alambrar mis contactos. Es decir, para que se entienda, voy a mandar una tubería de acá para acá con alimentación, 2 del 12 y 1 del 14 como tierra, y ahora sí distribuyo. Lo voy a representar en este, que es donde estoy poniendo contactos. Jalo una lámpara, jalo un cable de acá para acá, 2 del 14 y 1 del 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. Ahí está. Y voy a ir alambrando mis contactos. Contacto y la bomba, porque también es circuito número 2. Como no tenemos mucho, pues aquí sí, por piso, no me queda más. Conecto a este contacto y por piso lo mando a la bomba. Aquí porque no tengo yo más como en dónde representar. Recuerden que la línea que representa es una línea segmentada. Ahí está. Entonces, ¿cómo serían? 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. Ahí está. Listo. Ya tenemos, jóvenes, la alimentación del circuito número 2. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. Para el circuito número 3, nuevamente es la sala y el comedor. Voy a hacer exactamente lo mismo.
Salgo del centro de carga a la lámpara más cercana. Ahí está. Y de acá me voy a ir conectando de lámpara a lámpara. No hay una marca, si no hay algo obligatorio de cómo lo debo de realizar, entonces, si dan cuenta, estoy intentando hacerlo lo más directo posible. Estoy conectando de lámpara a lámpara, se dan cuenta. Y voy a conectar hacia los diferentes apagadores. Al apagador G. Aquí va a haber un gran problema. Ahí está. Ya le mandé a todos sus apagadores. Jóvenes, ¿qué es lo primero que les dije que no, qué debemos de intentar que no pase? Que las tuberías no choquen entre sí. Exactamente. ¿Y qué solución me dan para esa qué solución me da? Vean acá, Sería yo tengo que que mandarle una tubería para conectarlo al apagador, pero tengo que mandarle un cable para que alimente I, un cable para alimente G, para que tengan alimentación y que no se crucen cables. ¿Qué se puede hacer? bueno, creo que uno de los que sería es que de este apagador fuera subiendo acá, ya que me imagino que va a tener una charola, y ya de ese ya posteriormente alimentarlo acá. Exactamente. Entonces voy a borrar tus trazos y cuando esto pasa, por eso tenemos que volver a ver cómo lo debemos de pasar. Entonces, cómo realmente debería de haber quedado. Voy a borrar esta línea y voy a borrar esta que está mal colocada. ¿Qué es más viable? Yo mando mi tubería hacia G, de G lo mando ahí y de esta lo mando al apagador. Ahí está. Me van a decir, entonces sí tengo que mandar para los cables de I, el cable para la energía de I debe de pasar por esa tubería. Y ahora sí, hago, hago lo mismo de esta manera, va a ser exactamente lo mismo. Quito, esta es la que nos está estorbando y esta se vuelve entonces inútil. ¿Por qué? Porque entonces de G me voy a ir a H para llevar energía y de esta misma G yo traigo los cables hacia los apagadores. Como aquí van a estar en la misma caja, ya tengo el apagador de G y H, ya estoy mandando los cables para dichos apagadores. Ahí está. Mande, Federico. Buenos días, Silvio. ¿Vas a Buen subir la día. clase a YouTube, ah? Sí. Gracias. Bueno, entonces voy a ponerle ahora sí alimentadores. 2 del 12 y uno del 14 como tierra. Entre estas, 2 del 12 y uno del 14 como tierra. 2 del 12 y uno del 14 como tierra. 2 del 12 y uno del 14 como tierra. 2 del 12 y uno del 14 como tierra. 2 del 12 y un 14 como tierra. Vamos con apagadores. Vamos primero con todos los apagadores sencillos. Apagador sencillo de esta lámpara. 2 del 14.
apagador sencillo de I, de esta lámpara, 2 del 14. Y aquí vamos a ver qué va a pasar. Ese es de paso, voy con el de este lado. Como de G a H se ocupó la misma manguera, van a bajar 2 del 14. Estamos hablando que recuerden que en esta misma manguera, estos dos van a quedar juntos, entonces está bajando en la misma manguera cables para G y para H. Estos son los cables de H. Ahora, para los cables de G, como si se dan cuenta, me faltaba el apagador de paso. El apagador de paso tiene 4 elementos, ¿está? Como lo pueden observar. Entonces, los 4 cables deberán ser del 14. Entonces, voy a denotarlo en este punto. Entonces, ¿cómo quedaría? Serían, aparte de estos dos del 14, agregaríamos otros 4 para G, se volverían 6 del 14. Y acá igual, exactamente lo mismo, 2 del 14 viniendo de I y aquí 4 del 14 viniendo del G. Ahí quedó. Bueno, pero diría uno, ya terminé. Siguiente. Aquí hay una diferencia con respecto a las instalaciones anteriores. Aquí lo que está pasando, y es algo importante que se vayan a dar cuenta, que se empiecen a dar cuenta, es que como el apagador I no está conectado directamente al I, perdón, el apagador I no está conectado directamente al foco o a la caja que va a tener al foco I, estoy ocupando una caja de relevo, como en este caso, estoy ocupando a esta para llegar a esta. Entonces, debo de agregar un cable más acá para que llegue la energía, que va a ser el regreso. Voy a agregar uno del 14, porque recuerden que el control está acá. Sale el cable de control, pasa por acá y llega hasta acá. Por eso agregué uno del 14. ¿Por qué solo uno? Porque son cables del tipo, es un apagador del tipo sencillo. Lo mismo pasa de acá para acá. Llevo los cables para esta lámpara, pero como quiero llegar a esta, tengo que mandar regresos, como tengo que mandar a esta, regresos. Como aquí son lámparas del tipo de paso, no solo lleva uno, va a llevar 2 regresos, 2 del 14, 2 del 14. Y aquí se vuelve a encontrar con la misma situación. De acá para acá ya llevé cables de H, pero tengo que llegar hasta acá, entonces agrego un cable del 14. Para los que tengan todavía dudas, quiero que me entiendan, jóvenes. Tengo aquí una caja y tengo aquí una caja y de esta caja, aquí en esta caja yo voy a colocar mi lámpara. Entonces, el apagador está acá. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Algo muy sencillo. El cable viene acá y el cable tiene que volver a llegar acá. Este es este cable 14 que estoy agregando. Este calibre 14 es el que estoy agregando. Un cable del calibre 14, cuando sea sencillo, si voy a tener apagador de escalera o de paso, no voy a agregar uno, voy a agregar 2 del 14. ¿Alguien tiene por ahí, jóvenes, alguna duda? Federico. He visto que en algunos casos o algunos maestros optan por dar otras vías, es decir, tendría 2 tomas cada caja. ¿Es Sí, viable y es factible hacer eso? sí, es muy viable. La única recomendación, que no se crucen mangueras. Ah, ok. Gracias, Inge. Así, mira, ¿yo qué haría? Yo haría esto. Este sería mi plan original, ¿sale? Digamos, este sería mi plan original, pero realmente la manguera es barata. No me costaría nada mandar una manguera acá, mandar una manguera acá. No me costaría nada. Económicamente no me afecta y ni si cruzan las mangueras. ¿Es bueno tener esto? Sí, porque en un dado caso, si requieres, ya no, ¿cómo se llama? Eh, Y es que los coladores, algunos llegan a pisar la manguera y se tapa. pero es que ahorita, no sé si me voy a dar tiempo ahorita, pero eso sí hay que tener mucho cuidado. El día de que se cola, hay que o nombrar a alguien que llegue a un supervisor de ahí de obra, hay alguien que esté ahí de responsable de obra, o ustedes mismos deben de estar ahí y perdonándole, haciéndole ver a los albañiles, bueno, a los coladores,
que no la pisen. Así, buscar la manera en que el número 1 quede bien colocada sobre la parrilla y la otra que no afecte en nada al paso de ellos. Y estarles diciendo, y tener ya material suficiente, tener un poco de manguera, alambre de amarre y demás, para que si por ahí se pisa una, se cambia automáticamente. Se ve que ya se está poniendo blanca porque la han estado pisando, ya se ve un aplastón muy fuerte. Quitarla rápido antes de que llegue el concreto a ese punto y cambiarla. Ah, ok, gracias, Inge. Aquí me había faltado un apagador. Como es de G. Ahí está, 4 del 14. Vamos ahora con el de contactos. Pues el de contactos nuevamente lo mismo, salvo el contacto más cercano. No tengo ninguno en esta pared. Bueno, no me pasa nada. Salvo hacia el contacto más cercano o al que más fácil puedo llegar o acceder. ¿Está? ¿Listo? Llegamos hasta acá. Ahí está. Llegamos al primero, de acá para acá nos conectamos contacto con contacto. Pues ni modos, voy a ocupar el muro para este contacto por muro también. Únicamente estoy conectado, si se dan cuenta, circuitos 3. Ahí está, ya quedan todos conectados. Y recuerden que contactos, 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. Y de acá para acá lo mismo. 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. Ahí está. Y ya tenemos los contactos del circuito número 3. Entonces, vamos ahora a las lámparas del circuito número 4. Salgo yo de mi centro de carga. Hacia la lámpara. Sí, pero aquí se está cruzando lámparas. No, porque recuerden que la línea una va por piso y una va por muro, entonces no hay ningún problema. Entonces, llego de una a la primera lámpara. De ahí, pues aquí no hay más. Voy a tener que ocupar por muro para esta lámpara. Por muro a esta lámpara. Y voy a tener que darle vuelta por puro muro. Por muro, hasta aquí, muro losa, muro losa. Mande Federico. He visto que también lo hacen por tierra. ¿Es fiable o es viable? Ah, sí, es muy viable. No hay ningún problema. Yo aquí lo estoy haciendo todo por muro por una razón simple. Porque me van a decir, pero no lo estoy haciendo, lo estoy intentando de notar que está pasando por muro, no tanto por los así. Aquí vamos a intentar lo que pase por muro. eh, Ahí está. Por muro y por muro. ¿Por qué? Porque me gusta dejar lo más libre posible todas las partes centrales. Así, ¿se puede hacer esto? Sí, lo hice, si se dan cuenta. Aquí adentro lo hice, ¿ya vieron? En el de contactos lo he estado haciendo, pero no me gusta meter tantas líneas así por una llana razón. Después quieren ustedes abrir
meter digo, precisamente en jardines o patios, hacer alguna excavación, algún árbol y se encuentran las líneas de eléctricas. Y normalmente como se hace fuerte con pico y demás, cuando llegan a ver ya se rompieron los cables. Entonces, para evitar este tipo de problemas, si se puede mandar por muro, o mándenlo en un espacio donde ya esté determinado que no van a estar ni colocando nada ni instalando nada. Bueno, entonces ya colocamos esto, vamos a seguir denotando cómo van a estar conectados hacia sus apagadores. Al apagador L, al apagador M y K. Ahí. Y aquí es el apagador KL. Ahí está. Listo. Bueno, entonces, nuevamente salimos del centro de carga y del centro de carga recuerden que deben de ir los cables de alimentación. De acá para acá alimentación, 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. Llegamos a esa lámpara, de acá para acá, 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. Estamos conectando entre lámparas, si se dan cuenta. De acá para acá, 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. Y de acá hasta acá, 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. Ahí está, listo. Ahora vamos con los apagadores. Apagador de L significa que el cable llegaba hasta acá. Son 2 del 14. Pero entonces de acá para acá voy a agregar el 2 del 14 que serían para esta lámpara L. Aparte, para las lámparas M, que son esta y esta, recuerden que también aquí, no, ¿dónde está el apagador de M? Está hasta acá. Entonces, para el apagador de M, vamos a mandar 2 del 14. Y para el apagador K, son 3. Entonces, en total aquí estarían bajando no 2 del 14, estarían bajando 5 del 14. 2 para el apagador M, 3 para el apagador K. Y aquí vamos a agregar 1 del 14. ¿Por qué agrego 1? Recuerden que el M, para poder alcanzar esta lámpara, no hay problema, pero para alcanzar esta, el cable debe llegar primero acá y después irse. Ese es el cable que estoy agregando aquí al final, 1 del 14. Ahora vamos con los apagadores, este es apagador de escalera, no es sencillo. Este es apagador de escalera. 3 del 14, perdón. Y vamos con los de K. Aquí hay, y aquí viene una parte importante, ahorita van a ver qué va a pasar acá. Aquí hay dos apagadores de escalera, K y L, en teoría deberían de haber 6 del 14. Recuerden que cuando son apagadores de escalera, los regresos deben ser 2. 2 del 14. 2 del 14. Y 2 del 14. Ahí está. Bueno, voy a hacer un hincapié en este punto. Aquí tenemos nosotros dos apagadores. Un apagador de escalera, que es el K. Y un apagador sencillo, que es el M. El apagador de escalera, como ya se los dije, requiere 3 cables. Fase. Requiere fase, neutro y regreso. El apagador sencillo requiere fase y requiere regreso. Este es regreso K y este es regreso M. Son dos apagadores completamente diferentes, pero la fase es la misma. Entonces, no necesariamente ustedes deben de traer cables diferentes. Es decir, no necesariamente ustedes se deben de llenar de cables de 1, 2, 3 y 1, 2. Lo que pueden hacer es repetir, ver qué cable se puede repetir y solo poner uno. Por ejemplo, en este caso, debes de poner 2 cables de fase, lo que podemos hacer es traer un cable de fase y conecto con esto los dos.
ya no traer dos cables de fase, sino solo uno y con esto conectar los mismos. Entonces, automáticamente pasaría de tener de 5 del 14 a únicamente tener 4 del 14. Sería un cable para la fase, como lo podemos observar, un cable para el neutro, un cable para el regreso de K y un cable para el regreso de M. Esto mismo pasaría en el detalle que vamos a tener acá con K y L. Profe, Mande. una pregunta, he visto mucho que igual en este tipo de pagadores el fase y regreso lo manejan igual en la misma línea. ¿Es factible hacer eso? Ah, sí, 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 no hay problema. Es que en el apagador no hay problema. ¿Dónde habría problema? Es que en sí no hay problema, pero así está quedando de esta manera. No, aunque no lo pareciera, así está quedando de esta manera. El cable de fase y regreso no puede ser que sea el mismo, pero tienen que ir dos. Lo que no puedes poner son diferentes, cuando son diferentes no puedes tener diferentes elementos. Por ejemplo, en este tenemos dos apagadores de escalera, apagador K escalera, apagador L de escalera. Recuerde que cada apagador requiere fase, neutro y regreso. Este es regreso para las lámparas K. Este es regreso de K. Este cable que requerimos, requerimos fase, requerimos neutro y también regresemos aquí un regreso, pero este regreso es regreso de L. ¿Qué cables se repiten? Si se dan cuenta aquí en esta descripción, se repite cable para fase y cable para neutro. Entonces, no requiero traer dos cables, con que traiga uno y uno para fase y uno para neutro, ya cumplí con estos. Y ya uno para acá y uno para L. Entonces, no voy a necesariamente tener cuatro del 14. Pero ya no tenían que ir 6, tenían que ir 4. Hace rato yo les decía que cuando nosotros tenemos lámparas lejanas, así tenemos que ocupar otras, por acá yo lo decía, ya lo borré, que para un apagador sencillo se tiene que mandar un regreso más, así, si vamos a ocupar lámparas separadas, es un regreso para apagador de escalera, si están lejanas, vamos a ocupar dos, y aquí en este caso, recuerden que tenemos dos apagadores de escalera, entonces voy a tener que agregar no solo dos regresos, dos por uno, dos regresos por el apagador K, dos regresos por el apagador L. Entonces van a ir realmente, van a tener que ir 4 del 14, 4 del 14, 4 del 14. Hasta acá porque ya llegamos a M, pero L como sigue yendo hasta el final, había uno y agrego otros dos, va a ir 3. Y ya de acá para allá, pues ya llevo mi regreso ya marca. Ya llevo solo uno del 14, que es el L que me hace falta que llegue hasta la última lámpara. Y voy a terminar con el de contactos del circuito número 4. El de contactos, para ese circuito, si se dan cuenta, son muy pocos. Y ahora sí, lo que le decía, lo que preguntaba su compañero Federico, ¿qué se puede hacer? Pues no hay más. Si está de esta manera, pues no me queda más que meterlo por piso. No necesariamente tengo que unirlo al centro de carga. Si yo del centro de carga bajo un cable hacia el registro, entonces yo por el registro lo conecto de acá para acá. Y acá pues no voy a dar vuelta a todo el muro. Se puede hacer, pero pues no lo voy a hacer. Lo voy a poner por piso. Y de acá para acá. Ahí ya dependería. Mi observación es que sigamos ocupando el muro. Prefiero ranurar muro para mandar el cable, pero si no, directamente. O la otra, si esto no es muy bueno porque va a quedar muy largo los tramos, por eso es importante que siempre, y voy a regresar a la otra página que yo tenía, si se dan cuenta,
a todas las cajas de luz de lámparas, les llevo alimentación, 2 del 12 y un 14 como neutro, para que yo no tenga que necesariamente tenerlo que jalar siempre para mis contactos del centro de carga, sino que yo pueda hacer lo siguiente. Como yo ya sé que tengo energía de acá para acá, jalo mi cableado, jalo, perdón, mi tubería, la llevo, por ejemplo, en este caso, por muro, y 2 del 12 y uno del 14 como tierra. Y de acá para acá lo mismo. Yo sé que aquí sí tengo yo fase neutro y tierra, entonces 2 del 12 y uno del 14 como tierra. Como son del mismo circuito, esto no hay ningún problema. A ese tipo de sistema se conoce como sistema tradicional cuando todo está alambrado entre lámparas y en contactos. Convencional cuando están completamente separados. Que sale una línea de contactos y una para línea de luces, de iluminación y apagadores. Bueno, chicos, no sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta.